Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Chávez, soy miembro de APAEL y el día de hoy vengo a comentarles sobre nuestro segundo. Primero, disculpen por la demora. Vengo ahora a hablarles sobre este segunda parte del libro La presencia ignorada de Dios, este libro. El tema que vamos a tocar hoy día va a ser la logoterapia específica, la logoterapia inespecífica y el concepto de inconsciente espiritual. Voy a pedirles a todos ustedes si tienen algún comentario para hacer, alguna pregunta, pueden hacerla acá en la caja de comentarios. Nuevamente disculpen por la demora. Para el live de ahora voy a estar compartiendo un poco la pantalla para que ustedes puedan seguirme con la lectura de parte de resúmenes del capítulo, ¿no? Básicamente vamos a hablar primero de el concepto de logoterapia específica, en específica, que plantea Frankl, y luego vamos a profundizar en este concepto del inconsciente espiritual. Ahí vamos a ahondar un poco más. Así que voy a pedir, bueno, vamos a esperar un poco que vayan entrando las personas a ver el live. Los lives todos quedan grabados, están ahí en la parte de videos del fanpage de Apael. Y para los que se van comentando, vamos a hacer la segunda sesión de un poco el comentar sobre ciertas partes del libro, La presencia ignorada de Dios. La idea es fomentar el enfoque de análisis existencial y logoterapia de Viktor Frankl, un poco revisando su obra, haciendo entrevistas. Roberto está haciendo entrevistas, diálogos existenciales con diversos profesionales, logoterapeutas de distintos lugares del mundo. También estamos haciendo entrevistas, todo en marco a la formación que vamos a lanzar sobre logoterapia. Buenas tardes, Patricia Guillén, ¿qué tal? También pueden mandar sus saludos. Uh-huh. Y comenzaríamos. Voy a compartir pantalla para, les repito, ¿no? La idea es que ustedes puedan seguirme con la mirada, con la lectura de las partes que voy a ir compartiendo. Entonces, voy a compartir pantalla. Y vamos a comenzar hablando de la logoterapia específica en específica. ¿Bien? Entonces, primero quería comentarles sobre la importancia que tiene la mirada logoterapéutica al buscar audazmente crear una propia mirada, ¿no? Y en este sentido, Frankl lo que hace es dividir en dos lo divide en dos los trabajos, ¿no? Un trabajo específico y un trabajo inespecífico. ¿A qué se refiere esto? Que el trabajo dentro de lo específico va a estar enfocado a lo que él denominaba neurosis noógena. El concepto nous viene del concepto espíritu, pero está haciendo alusión no a una mirada religiosa. Muchos pueden ver el libro La presencia ignorada de Dios y pueden pensar que es algo más ligado a la religión, ¿no? Y el concepto espiritual también, pero Frankl hace alusión a otra cosa cuando habla de espíritu, ¿no? No a lo religioso, sino a lo más íntimo de cada uno de nosotros. En ese sentido, la logoterapia específica es el trabajo dentro de terapia enfocado a lo que él llamaba las neurosis noógenas, las neurosis existenciales, ¿no? Recordemos que en la época de Frankl todo lo relacionado a una neurosis existencial, plantearse la pregunta de por qué vivo o para qué vivo, qué es lo que busco. Estoy un poquito de esto. Un segundo, creo que estoy teniendo problemas. Bueno, ahí está. Cuando hace referencia a la neurosis noógena, la neurosis existencial, recordemos que en esa época era mirado como algo negativo, ¿no? O sea,
El libro fue escrito en 1948, ¿no? 48 y la traducción de Editorial Herder, la que tengo acá, es de 1974. Entonces, fue la primera edición que se hizo en español. Entonces, en la década de los 40, la mirada de una crisis existencial o de una crisis existencial era algo negativo, era algo que tenía que ser tratado tal vez médicamente, era algo que no podía ser hablado, ¿no? Y Frankl lo que busca es normalizar esto, ¿no? O sea, considerar que la neurosis existencial es algo común, es algo que en vez de restar a la vida de uno, suma, porque lo que hace es llevarte a replantearte qué es lo que quieres hacer con tu vida y eso es algo sano, ¿no? O sea, se aleja de la patología y nos vamos a considerarlo algo, algo bueno y algo que merece ser visto, ¿no? Merece ser normalizado. También la neurosis, la logoterapia específica se enfoca en el vacío existencial, ¿no? La neurosis existencial, el sentimiento de vacío existencial, la frustración existencial. Digamos, Frankl lo que hace ahí es profundizar en este concepto de existencia, ¿no? Cuando genera vacío, cuando genera frustración, cuando duele la existencia. Luego también los distintos tipos de angustias, la muerte, la libertad, la responsabilidad, la soledad, ¿no? El ser confrontado por el mundo, por las personas, los valores de los que tanto hablamos de la logoterapia, cuando los valores nuestros son confrontados, la angustia que generan, ¿no? El ser poseído, la relación con el otro. Entonces, cuando hablamos de angustia, también cuando trabajamos la angustia desde la logoterapia, hacemos referencia al trabajo específico, ¿no? Específico a un tema en particular. Entonces, es importante este tema, ¿no? La separación. Estamos hablando primero de la neurosis noógena, de la logoterapia específica, el miedo a ser rechazado o agredido, el miedo que puede haber a que mis valores o lo que yo considero importante no sea tomado en cuenta. La angustia al sentido, la angustia a no encontrarlo sentido o a encontrarlo y no sentir que tengo el valor suficiente o las herramientas suficientes para enfrentar esto, puede generar también una neurosis noógena y algo que merezca ser tratado con una logoterapia específica, ¿no? La incertidumbre, el contacto con lo nuevo y la falta de control. Entonces, a eso hace referencia Frankl cuando habla de logoterapia específica, ¿no? Eso tenemos que entender. Luego, la logoterapia inespecífica enfocado a la problemática psicológica y cura médica de almas. El concepto cura médica de almas va a ser algo a lo que vamos a referirnos hoy día, ¿no? A referirnos hoy día porque es un tema importante, ¿no? Y bastante controversial desde la mirada. ¿Por qué? Porque mucho uno se fija mucho cuando reconoce este concepto y lo liga bastante con el tema religioso, pero cuando hablamos de almas también podemos hablar de algo íntimo y Frankl justamente lo que hace es profundizar en este concepto tomando los trabajos previos de Max Scheler, ¿no? Y logra como justamente cuando hablamos de este libro, La presencia ignorada de Dios, estamos hablando de la tesis doctoral de Frankl. Entonces, cuando hablamos de cura médica de almas, cuando hablamos del inconsciente espiritual, que es justamente lo que a través de la cura médica de almas profundizamos, ¿no? En el inconsciente espiritual, él hace una diferenciación entre lo inconsciente, digamos, más material, luego les voy a comentar más material, más físico, algo que uno puede palpar, y como comentamos, por ejemplo, aquí en le voy a compartir esta imagen. Voy a buscar esta imagen, ¿dónde está? Bueno, acá no está un poquito. Un poco me confundo con estas imágenes. Esta imagen.
Un segundo. Esta imagen, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de la dimensión consciente, la dimensión inconsciente, lo preconsciente, ¿no? La existencia, ¿no? Y cuando estamos hablando del inconsciente espiritual, estamos hablando de algo más profundo, más ligado a lo que poco a poco Frankl va a ir como desarrollando en el trabajo que él realiza. Un segundo. Bien, entonces les vuelvo a compartir. Ese es un tema cuando tengo solamente. Les vuelvo a compartir esto, compartir pantalla. Ya. Entonces, la logoterapia en específica va enfocada a la problemática psicológica y cura médica de almas. La logoterapia, análisis existencial, más en la página 2 de cura médica de almas. Y el acompañamiento espiritual de las personas, ¿no? O sea, en momentos, por ejemplo, muy, muy difíciles, por ejemplo, ante una enfermedad terminal o ante un problema que atañe ya a la muerte de uno, ¿no? O sea, la logoterapia en específica, la logoterapia en la que no estamos hablando de una neurosis, de una relación con el otro, de la soledad, el confrontamiento, la angustia, el sentido de vida, sino estamos hablando de algo que puede que no caiga en esta categoría, ¿no? O sea, es inespecífica, ¿no? Estamos hablando de algo inespecífico y para Frankl esto es un acompañamiento espiritual de la persona, un acompañamiento profundo, un acompañamiento comprensivo hacia la experiencia del otro. Eso con respecto a estos dos conceptos que quería compartir para que quede más o menos claro. Buenas tardes, Jocelyn, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricia. Bien. Entonces, ahora les voy a compartir un texto que me parece interesante también con el que podamos conversar. Entonces voy a pedirles que si tienen comentarios, preguntas, también los vayan haciendo. No hay problema de poder conversar también sobre estos puntos. Bien, a ver, les comparto esto. El inconsciente espiritual de Viktor Frankl, ¿no? Para Viktor Frankl, la conciencia es un fenómeno específicamente humano, ¿no? La conciencia es algo es algo propio del humano, donde el inconsciente constituye una característica de lo consciente, ¿no? El inconsciente, en este sentido, el inconsciente es algo que engloba a la conciencia y digamos, es algo que tiene en cuenta Frankl mucho, pero se fija más en la parte consciente, ¿no? Y no algo separado o diferente. Hace referencia a esta idea que había antes o previamente del psicoanálisis como algo que tal vez podía estar como separado, ¿no? Cuando hablamos de inconsciente, es algo distinto a cuando hablamos de la conciencia, él busca una unificación. En Frankl, lo inconsciente no corresponde a una naturaleza biológica instintiva profunda con características propias, como sucede en el psicoanálisis de Freud. Estamos hablando de una ruptura de la mirada clásica hasta ese entonces, de la mirada psicoanalítica, y Frankl considera que esto es algo que hay que ir poniendo en juicio, ¿no? Sobre si lo inconsciente tiene una naturaleza solamente biológica instintiva. Justamente ante esta idea surge la propuesta de lo espiritual. ¿Por qué hablamos solamente de lo biológico instintivo y por qué no introducimos la posibilidad de que lo espiritual también esté dentro del inconsciente? El inconsciente propiamente dicho no existe, lo plantea Frankl y es cierto, es una hipótesis, aunque sí existen los fenómenos de
lo inconsciente, lo que se manifiesta, lo inconsciente que se ve manifestado, lo inconsciente biológico, instintivo, pero no solamente nos quedamos ahí, ¿no? Sino, para Frankl hay algo más dentro del inconsciente. Lo inconsciente es en Frankl la raíz o fundamento profundo de la propia conciencia. Entonces, lo inconsciente, acá vemos un dibujo, en donde lo inconsciente es, claro, la raíz, pero si nos damos cuenta, la raíz no está separado del tallo, no está separado de las ramas y no está separado de las hojas. Hay un constante flujo entre los nutrientes que se obtienen debajo de la tierra con la manifestación arriba, ¿no? En las hojas, e igual, ¿no? Hay nutrientes externos, como pueden ser los nutrientes del sol, ¿no? Que también ayudan a que estas raíces profundicen. Entonces estamos hablando de una constante, de un flujo, ¿no? No como algo separado, no son algo separado para Frankl. Lo inconsciente es en Frankl la raíz o fundamento profundo de la propia conciencia. Para explicar esto, Frankl utiliza el ejemplo del árbol de la raíz. Lo consciente será el tallo y brote de la planta, mientras que lo inconsciente constituirá la raíz. Al igual que en la planta, el tallo, brote y raíz no constituyen fenómenos de naturaleza diferente u opuesta, sino dos aspectos del mismo fenómeno, el nous y el noema, en niveles de profundidad diferentes. Frankl rompe con esta nueva concepción, con el dualismo de lo consciente-inconsciente y con la idea de represión, ¿no? La idea de represión, que el tallo, digamos, es algo que no podía reprimir a la raíz, ¿no? O sea, el tallo no podría reprimir a la raíz, o sea, que el tallo está constantemente, que es algo que está separado, que no puede tener ningún impacto en la raíz, que la raíz es lo que mueve todo y que esta raíz es una raíz, como acá comenta, biológica instintiva. O sea, Frankl en primera instancia acá está rompiendo con esta mirada dualista y por otro lado está también resaltando la importancia de ver a la raíz como algo más que meros instintos. Luego comenta, y bueno, esta imagen que es muy conocida desde la perspectiva logoterapéutica, el análisis existencial, esto es, hace referencia a la dimensión consciente y la dimensión inconsciente. Dentro de este nivel inconsciente, aquí para Frankl está igual, ¿no? Hay una dimensión bio, psicosocio, espiritual. Y lo espiritual, cuando hablamos de inconsciente espiritual, hace referencia a lo más íntimo dentro de esta esfera, o parte de la esfera, de la totalidad de la esfera inconsciente. Entonces, por un lado, acá hay una existencia, persona existente, espiritual y conciencia, y por acá hay una existencia, una persona existencial, espiritual inconsciente, persona profunda inconsciente, ¿no? Este cilindro es importante, es muy grafica bastante bien la propuesta de Frankl, ¿no? Y él acá, por ejemplo, hace una referencia, ¿no?, a la imagen de este nuevo ser humano tridimensional, bio, psico, espiritual, ¿no? Frankl le suma los fenómenos inconscientes, todo esto de abajo. Lo inconsciente no es ya un privilegio de lo biológico somático, instintivo, como Freud. O sea, lo que está haciendo referencia es que lo inconsciente no es algo que solamente es el ello, ¿no? El ello, los instintos, ¿no? El ello que digamos, tiene una confrontación directa con el yo. Y luego viene el super yo y trata de, que es lo social, y trata de mitigar todo el problema, ¿no? Entonces no es algo solo biosomático, ¿no? Biosomático instintivo, no es algo solamente referente al ello, como lo considera Freud, sino un fenómeno presente en todas las dimensiones humanas. Lo espiritual está en todas las dimensiones, las dos dimensiones humanas, en la dimensión consciente, en la dimensión inconsciente, y en todas digamos, las características, ¿no? La mirada tridimensional, lo biopsico espiritual, que también está en el inconsciente, ¿no? Y lo espiritual es tal vez
lo menos tocado en el aspecto académico, en el aspecto de estudio de psicología, ¿no? En la psicoterapia aún menos, y Frankl lo que hace es retomar este concepto, profundizar un poco más de esto, un poco hablar de esto no desde la mirada, bueno, hay que hablar de esto y solamente los teólogos hablan de esto, sino darle un uso dentro del espacio terapéutico, ¿no? Es un gran aporte de Frankl, ¿no? La mirada, recoger este concepto, además de la mirada metafísica, metaclínica, que como bien Roberto comentaba en algún momento, no tiene que ser visto como algo esotérico, sino como una crítica hacia la mirada reduccionista, ¿no? Esta crítica al reduccionismo que es Frankl, y además este punto que es importante reconocer en su trabajo, ¿no? Como rescate. Luego, resalta de la misma manera el carácter profundo del inconsciente, ubicando dicha profundidad como una característica de la propia conciencia, ¿no? O sea, si bien el inconsciente es algo amplio, es algo más amplio que la conciencia, el inconsciente es una característica de la propia conciencia, se va manifestando a través de la conciencia y podemos ubicar lo que se manifiesta conscientemente y trabajamos con la conciencia. Si bien, como ya comentaba, lo inconsciente no puede ser demostrado, es una hipótesis, se manifiesta a través de lo consciente y lo espiritual también, lo espiritual inconsciente. La conciencia es en su origen inconsciente, pero hay manifestación consciente, ¿no? Frankl no se contenta en introducir la dimensión específicamente humana en la visión psicofísica, en la antropología médica y la psicoterapia, sino que busca plantear la concepción freudiana del inconsciente, extendiendo el concepto de lo no ético espiritual hacia los fenómenos de la inconsciencia. Entonces, no solamente nos quedamos con una mirada con considerar lo espiritual dentro a nivel consciente, sino que nos vamos también con este concepto no ético espiritual a profundizar, a enriquecer el concepto de inconsciente, ¿no? El concepto freudiano lo que busca es profundizar, es ampliar. Frankl comentaba que la logoterapia era un complemento de la psicoterapia, él lo comentó así, pero bueno, bien sabemos que la logoterapia integrativa, la logoterapia tomando la fenomenología como base, puede ser una mirada muy, muy amplia una base muy buena para poder trabajar en psicoterapia y una base para poder integrar. Pero digamos, para Frankl en algún momento consideraba que esto era un complemento de la psicoterapia. Y es un complemento también de la mirada del inconsciente. Tras haber intentado con la logoterapia, así llamada por nosotros, al considerarla como una psicoterapia a partir de lo espiritual y un complemento necesario a la psicoterapia tradicional, necesario, ojo, en un sentido más estricto de la palabra, introducir en la práctica médica el concepto del espiritual como un campo de actividad esencialmente distinto independiente de la esfera de lo psíquico, nos vemos ahora en la necesidad de englobar lo espiritual dentro también del inconsciente. Entonces, lo espiritual se introduce a ese estudio del inconsciente, para Frankl es importante introducirlo, lo que precisamente llamamos el inconsciente espiritual. De ahí nace este concepto del inconsciente espiritual que lo vemos en la logoterapia inespecífica. La tesis propuesta por Frankl es clara. Recordemos que la presencia ignorada de Dios, ¿no? es un trabajo importante para él y es una tesis, ¿no? Importante. No existe pues únicamente lo inconsciente instintivo, sino además lo inconsciente espiritual. En todo caso, Freud solo vio en el inconsciente lo impulsivo, inconsciente. Para él, el inconsciente era, ante todo, un almacén de impulsividad reprimida. En realidad, sin embargo, no solo existe lo impulsivo inconsciente, sino también lo espiritual. Entonces, ese es un aporte muy importante, el concepto de inconsciente espiritual, porque profundiza el concepto de inconsciencia. Cualquier fenómeno humano, ya sea el eje personal, como en las capas
somatopsíquicas puede darse en cualquiera de los tres niveles, inconsciente, preconsciente y consciente, ¿no? O sea, hace referencia a este eje preconsciente que busca generar como el margen, ¿no? Entre uno y el otro, entre lo consciente y lo inconsciente. Existen contenidos inconscientes y prereflexivos de carácter somático, psíquico y espiritual, ¿no? Lo reafirma. Y todos ellos deben también atender el análisis existencial, o sea, el análisis existencial debe también, como es análisis existencial y logoterapia, trabajamos bastante desde la mirada logoterapéutica con lo espiritual, debe también enfocarse en el aspecto inconsciente, en su práctica clínica y psicoterapéutica. Entonces, un poco dejo de compartir la pantalla para poder leerlos. Buenas tardes, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí viéndonos. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla, por favor. Vamos ahora, ese es como un pequeño preámbulo para que quede más o menos claro la idea de lo que estamos hablando. Primero comenzamos hablando de la logoterapia específica para que lo tengan claro, y luego un poco una pequeña mirada del inconsciente espiritual. Ahora vamos a pasar a profundizar un poco más en el capítulo del libro de la presencia ignorada de Dios, que hace referencia y profundiza más sobre el concepto de el inconsciente espiritual. Así que vamos a compartir nuevamente la pantalla y caemos nuevamente en resumen del texto de Frankl y específicamente en este capítulo llamado El inconsciente espiritual. Es el capítulo 2. Y dice, ¿no? Pueden seguirme con la mirada, con el texto, leerlo conjuntamente y comentarme lo que ustedes vean pertinente y hacer las preguntas que también consideren en la caja de comentarios. No se trata ya de un mero inconsciente impulsivo, sino también de un inconsciente espiritual. El inconsciente no se compone únicamente de elementos impulsivos, como ya hemos dicho, tienen asimismo un elemento espiritual. El contenido del inconsciente aparece así fundamentalmente ampliado. La ampliación de la mirada es importantísimo, es uno de los grandes aportes de Frankl. Y el inconsciente mismo clasificado en impulsividad inconsciente y espiritualidad inconsciente, ¿no? O sea, existe una impulsividad inconsciente del que Freud se había hecho ya cargo, pero Frankl analiza bien la situación y dice, bueno, entonces esto espiritual también tiene que estar dentro de la inconsciencia, y plantea la tesis, ¿no? Tras haber intentado con la logoterapia, así llamada por nosotros, al considerarla como una psicoterapia a partir de lo espiritual y un complemento necesario, ojo, necesario a la psicoterapia tradicional, en un sentido más estricto de lo espiritual dentro también del inconsciente, lo que precisamente llamamos lo inconsciente espiritual, y de ahí surge el nombre. En todo caso, Freud solo vio en el inconsciente la impulsividad inconsciente. Para él, el inconsciente era, ante todo, un almacén de impulsividad reprimida. En realidad, sin embargo, no solo existe lo impulsivo inconsciente, sino también lo espiritual. Un poco para que quede reforzada la idea. En cierto sentido, la existencia es siempre irrefleja, sencillamente porque es irreflexionable, ¿no? La existencia es irreflexionable porque hay una profundidad ahí, ¿no? O sea, la existencia en su profundidad no se puede reflexionar, sino tiene que entenderse y aceptarse, ¿no? Una vez establecido que puede haber un elemento inconsciente, tanto impulsivo como espiritual, o de otro modo, que lo espiritual puede ser tanto consciente como inconsciente, hemos de preguntarnos ahora hasta qué punto son nítidas las líneas de demarcación en esta doble frontera. Al decir doble frontera, hace referencia a que tenemos, por un lado, lo espiritual y lo físico, lo biológico, y por el otro lado, estas dos esferas
que ya tienen ahí una frontera entre las dos, se han cortado entre lo inconsciente y lo inconsciente. Entonces estamos hablando de una doble frontera. La frontera entre la conciencia e inconsciencia es sumamente vaga, ¿no? Es sumamente vaga, o por decir así, porosa. En una parte y otra, una parte a otra se pasa con mucha frecuencia. Estamos hablando ahí de la manifestación inconsciente que está constantemente ahí, ¿no? A flor de piel, y no podemos decir entonces, es difícil, ¿no? O sea, profundizar en el concepto de inconsciente teniendo en cuenta que es un concepto, ¿no? Y que en definitiva no se puede negar, ¿no? En definitiva se pueden tener ideas distintas, se puede poner más foco si quieres en alguna medida la conciencia, pero la inconsciencia, el inconsciente es algo que merece ser tocado, y desde la logoterapia también se toca, ¿no? Mientras la frontera entre la conciencia y el inconsciente se nos parece porosa, como lo acabamos de apreciar, será poco, en cambio, todo cuanto digamos de la neta línea divisoria que separa lo espiritual del impulsivo. Entonces hay otra frontera, ¿no? Que si bien una es porosa, en el caso de lo espiritual y lo impulsivo, se dice, será poco en cambio todo cuando digamos de la línea divisoria entre los demás, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Lo espiritual y lo impulsivo, ahí hay una línea más clara, a diferencia de la otra situación entre lo inconsciente y lo inconsciente. Igual hay una dinámica de fluidez ahí entre no lo impulsivo, sino lo físico, ¿no? Cuando hablamos ahí de la autotrascendencia, por ejemplo, no en el ámbito inconsciente, sino en el ámbito consciente, ¿no? Cómo lo espiritual se manifiesta a través de actos, y ahí puede uno divisar, ¿no? La diferencia. Cuando uno materializa a través de este concepto que Frankl planteaba, que es muy importante, ¿no? O sea, los tres conceptos más importantes de Frankl, digamos, dentro de su teoría pueden ser esas, ¿no? La inconsciente espiritual, la autotrascendencia y el autodistanciamiento, ¿no? Y la autotrascendencia va por ahí, ¿no? En la esfera de lo consciente. Medar Voss ha sabido caracterizar en pocas palabras tal estado de cosas. Al afirmar este autor que impulsivo y espíritu son fenómenos inconmensurables, ¿no? Entonces, lo impulsivo y lo espiritual son fenómenos que no se pueden, son inenarrables, ¿no? Son inefables. Entonces, son dos conceptos que uno tiene más que pretender reconocer a su totalidad. Son dos conceptos que uno tiene que entender, que uno tiene que aceptar, y uno tiene que profundizar como poco a poco, ¿no? O sea, lo espiritual, porque lo espiritual está muy ahí ligado a lo religioso, ¿no? Como ya he dicho al comienzo. En efecto, el verdadero y propio ser hombre es precisamente muy al contrario del concepto psicoanalítico, un no ser impulsado, ¿no? No es un ser que solamente está impulsado, entiendas, impulsado por los impulsos, valga la redundancia. Se trata más bien, para decirlo como Jasper, de un ser que decide, hay una decisión, o un poco, en el sentido de Heidegger y también de Binswanger, de un ser ahí, ¿no? Un ser ahí que va decidiendo, en el sentido analítico, existencial, que nosotros le damos, es un ser responsable, ser existencial, ¿no? La responsabilidad la libertad y la responsabilidad van acá ligados siempre desde la mirada logoterapéutica, la mirada existencial en general. Y acá hace referencia que no solamente somos seres impulsados, somos seres que se mueven en función a los instintos, sino que deciden, ¿no? Que van siendo, y que se vuelven responsables o toman responsabilidad de esta libertad
que tienen, que son movidas no solamente por impulsos, sino por lo espiritual, ¿no? De ahí podríamos profundizar bastante en lo que mueve lo espiritual, que hablamos cuando hablamos de espiritualidad y todo esto, ¿no? El hombre puede muy bien, por tanto, ser el mismo o ser propiamente, aún en el terreno donde no es consciente, pero por otra parte, solo puede serlo ahí donde no es impulsado, ¿no? Donde los impulsos no son lo que priman, sino responsable, ¿no? Entonces, el hombre puede muy bien, por tanto, ser él mismo o ser propiamente, aún en el terreno donde no es consciente, o sea, donde no hay la conciencia, donde no es consciente, uno puede ser, pero en otra parte solo puede serlo ahí donde no es impulsado. Entonces hacemos referencia a que el hombre en ese aspecto espiritual puede ser, ¿no? Que en esa parte inconsciente espiritual el hombre es, y el hombre es y es responsable de. Es responsable para Frankl de nutrir ese inconsciente espiritual. El ser hombre propiamente comienza, por tanto, ahí donde deja de existir el ser impulsado, ¿no? O sea, donde ya no existe esta parte impulsiva en este inconsciente espiritual, ahí es donde el hombre propiamente comienza a ser, ¿no? Entonces, cuando es impulsado, deja de existir. Para, a su vez, cesar cuando cesa el ser responsable. Entonces, el ser responsable de esta parte del inconsciente espiritual es a donde se va enfocado el planteamiento de Frankl. O sea, ahí donde el hombre no es impulsado por un ello, ¿no? Donde el hombre no es impulsado por esta parte instintiva, el ello, sino que hay un yo que decide, un yo dentro de este inconsciente que es el que decide hacia dónde va direccionado todo esto inconsciente. El psicoanálisis ha llegado a cosificar, o más exactamente a elloificar, ¿no? Esta profundización dentro del ello y consiguientemente también a desyoificar, ¿no? Por eso, digamos que lo que hace Frankl también ahí es darle importancia al concepto del yo dentro del inconsciente y sumarlo con el inconsciente espiritual. El ser humano, ¿no? Al ser humano, ¿no? Vemos, en cierto modo, en ella un hiato ontológico que divide uno de otros dos campos fundamentalmente distintos dentro de la total estructura de esta entidad que llamamos hombre. Por un lado, existencia misma, por otro lado, aquello que pertenece a la facticidad, ¿no? Cuando hablamos de este concepto de ontológico y óntico, también quiero acá compartirles esto que me parece importante. Entonces, claro, cuando hacemos acá, cuando hablamos de lo fáctico, la conciencia ontológica, la prereflexiva, ¿no? Lo ontológico es algo, es algo, bueno, ¿no? No lo había puesto acá, bueno. De ahí se los explico un poco más. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a pasar nuevamente a compartir esto. ¿Bien? Entonces, sí, cuando hacemos referencia a Carlos, vemos en cierto modo en ella un hiato ontológico que divide uno de otros dos campos fundamentales distintos dentro de la total estructura, ¿no? Entonces vemos dos campos fundamentalmente distintos, la inconsciente espiritual y el ello, ¿no? La parte instintiva. De esta entidad que llamamos hombre. Por tanto, por un lado, existencia misma, por otro lado, aquello que pertenece a la facticidad, ¿no? Mientras la existencia, como sabemos, es algo esencialmente espiritual, la facticidad se compone tanto de elementos psicológicos como fisiológicos, contiene hechos tanto anímicos como corporales, ¿no? O sea, el ser es alguien complejo, es alguien que contempla
aspectos propios de lo anímico, ¿no? De lo anímico, de lo espiritual del alma, y corporales, fisiológicos, tanto psicológicos y espiritual como fáctico, ¿no? Y mientras la frontera entre existencia y facticidad, precisamente ese hiato que hablamos, del que hablamos, constituye una línea divisoria absolutamente rigurosa entre el cambio de la facticidad. No se da tan fácilmente no se da fácilmente una frontera semejante entre lo psíquico y lo físico. Entonces ahí las fronteras se van desdibujando, y es importante ponerle más énfasis, ¿no? Para poder como entender esta mirada compleja del hombre cuando ya estamos hablando de una doble frontera. El problema de la existencia espiritual frente a la facticidad psicofísica, ¿no? El problema de la existencia espiritual, existe esto espiritual frente a algo mucho más palpable, ¿no? Lo psicofísico. Este problema no es solamente de una mayor dignidad ontológica, sino también de una más exquisita relevancia terapéutica, ¿no? Justamente la idea es enfocarnos en esta parte que ha sido poco atendida. Efectivamente, en la psicoterapia se trata en todo momento de movilizar y hacer valer una y otra vez la existencia espiritual. En eso se fundamenta el trabajo del trabajo que plantea Frankl, ¿no? Precisamente en el sentido de un estado de responsabilidad libre que nos ponga dicha existencia ante los ojos, contraponiéndola así a la conciencia, a la condicionalidad, ¿no? A lo condicionado, a lo condicionado por afuera, ¿no? Por los instintos mismos. Ello en apariencia tan fatal, ¿no? Solamente dejarnos guiar por lo instintivo puede ser fatal de la facticidad psicofísica. Frente a la facticidad es menester, pues, despertar la conciencia de libertad, de esa libertad y responsabilidad que constituye lo propio del ser hombre. Max Scheler define la persona, la concibe como portador y soporte, pero también como centro de actos espirituales. Si bien la persona es aquello de que proceden los actos espirituales, también en el centro espiritual, en torno al cual se agrupa todo lo psicofísico. Entonces, esta esfera del que estábamos hablando, este tubo, ¿no? En donde por el medio está lo espiritual y alrededor está lo psicofísico. Después de centrarse así, el ser humano podemos ya, en lugar de hablar como antes de existencia espiritual y facticidad psicofísica, aludir ahora a la persona espiritual y su elemento psicofísico. Entonces, lo espiritual ya pasa a un plano más importante, ¿no? Más relevante, en donde que contiene elementos psicofísicos que le sirve para manifestarse, ¿no? Ahí no queremos pasar por alto el su de nuestra formulación. Entonces, cuando hace acá énfasis en el su, es que lo espiritual, o sea, lo espiritual es lo que mueve, ¿no? O sea, esto psicofísico pertenece a lo espiritual, ¿no? Es su. En lo que damos a entender que la persona tiene un elemento o un algo psicofísico, es algo que tiene, ¿no? Por un lado, soy lo que soy, y por otro lo que tengo. Lo psicofísico es lo que tiene, es como el armazón, lo que nos sirve para manifestar lo que nos sucede, lo que nos pasa, ¿no? O sea, mientras que ella misma es algo espiritual. En realidad, si yo hablara seriamente, de ningún modo podría decir mi persona, ya que no tengo una persona, sino que eso que llamo mi persona es precisamente lo que soy. Soy lo que estoy, soy quien estoy manifestando esta pregunta. Así que es importante ver el lenguaje ahí. Yo propiamente tampoco puedo decir mi yo, porque ahí estaríamos hablando de una redundancia que no es, hay esa frase que uno dice, no valga la redundancia, en este caso la redundancia no vale.
puesto que yo soy yo en efecto, pero no tengo un yo. A lo más podré tener un ello, precisamente de eso estamos hablando cuando hablamos del inconsciente no espiritual, precisamente en el sentido de facticidad psicofísica. Uh-huh. El ser hombre está centrado en una u otra persona determinada, como centro espiritual existencial. Solo la persona espiritual viene a fundar la unidad y totalidad del ser humano, del ente humano, y la funda como totalidad corpórea, anímico, espiritual. Nunca podremos insistir demasiado en que esta triple totalidad es lo que constituye el hombre entero, ¿no? Entonces, esta triple, esta mirada tripartita, ¿no? Lo corpóreo, anímico, espiritual, se dice que nunca podremos insistir demasiado en que esta triple totalidad es lo que constituye al hombre entero, ¿no? Entonces, es importante ahí fijarse en que somos más que la suma de nuestras partes, ¿no? Cuerpo y alma pueden muy bien formar una unidad, por ejemplo, la unidad psicofísica, pero nunca jamás podrá dicha unidad representar la totalidad humana. Entonces, esta totalidad, el hombre entero, pertenece también a lo espiritual y le pertenece incluso como lo más propio de sí. Entonces, es importante ahí la mirada por acá, los puntos engranajes. Podemos ver la manifestación corpóreo anímico, pero lo espiritual es precisamente lo que plantea que es lo más suyo propio, ¿no? Lo que es el núcleo de la persona, en cuanto dicho núcleo constituye el centro espiritual existencial en torno al que se agrupa lo psíquico, lo físico, en sendas capas periféricas, como una cosa alargada. En lugar de hablar de un núcleo, deberíamos hablar de un eje de la persona. O sea, no hablar de un núcleo, sino del eje. El eje es, como todos bien saben, sobre el eje se gira, ¿no? Y sobre el eje, y uno es el eje. Acá todo lo demás gira en función a lo espiritual. Ahí no hablaríamos del núcleo, sino del eje, ¿no? De la persona. Un eje que, junto a las capas, lo demás son capas, ¿no? Psicofísicas que lo rodean, va atravesando el consciente al preconsciente y luego al inconsciente. Entonces recordamos la imagen, vamos de arriba para abajo, profundizando hacia el nivel inconsciente. Hasta el presente, la psicología profunda propiamente solo se había ocupado de seguir, la psicología profunda es el psicoanálisis, seguir las huellas de la impulsividad humana en su profundidad inconsciente, pero muy poco de investigar lo espiritual del hombre, ¿no? Entonces había hablado de la psicología profunda, mucho del inconsciente, pero el inconsciente basado en el ello, basado en los impulsos, pero no desde reconocer cuál es el eje, ¿no? El eje, muy poco investigar acerca de lo espiritual, no solamente la psicología profunda, sino la psicología en general hasta la época. La psicología profunda era, por lo menos, en cierto grado, una psicología del ello, ¿no? Cuando se hablaba de la profundidad era lo que solamente giraba en función a los instintos, al ello inconsciente y no una psicología del yo inconsciente. Sin embargo, como ahora ya sabemos también, y sobre todo esta persona espiritual, existencial, este yo, y en modo alguno solamente el ello, tiene una profundidad inconsciente. O sea, que hablamos de, bien el super yo no está ahí, pero el yo sí está ahí, en el inconsciente. A dicha verdad, siempre que aludimos a la persona profunda, podríamos con todo derecho referirnos únicamente a esta persona espiritual, ¿no? O sea, podríamos prescindir de todo lo demás y centrarnos solamente en la persona espiritual, en la parte yo inconsciente, existencial y su profundidad inconsciente. Podríamos prescindir de todo lo demás, lo que plantea, y centrarnos en el yo, ya que solo ella es una verdadera persona profunda. Lo espiritual, existencial, en su dimensión profunda, es siempre inconsciente. Entonces ahí estamos dando un giro mayor a decir que la inconsciencia a nivel espiritual es algo importantísimo, ¿no? Es siempre inconsciente. La existencia espiritual, el ser yo propio y auténtico, o por decirlo así, el yo en sí mismo es irreflexionable, ¿no? Es algo
inefable, inenarrable, es algo que tiene que, ahí vamos ya más por este hecho del sentido, ¿no? El sentido como el sentir el movimiento de lo espiritual dentro de la inconsciencia, según el planteamiento de Frankl, ¿no? Importante acompañar desde ahí, ¿no? Solo reflexivo y en consecuencia solamente ejecutable, solo existente en su realización. Solamente podemos ver lo que es, cómo se manifiesta. Entonces ahí la autotrascendencia cobra una importancia mayor, ¿no? Como formas que uno tiene para realizarse, para manifestar lo más íntimo de cada uno. O, dicho de algún modo, como realidad de ejecución. La existencia propiamente dicha es, por consiguiente, y refleja al ser irreflexionable. Y por ello, en último término, tampoco puede ser objeto de análisis, así también ahí hace un hincapié en este punto analítico, ¿no? O sea, esta idea de analizar, tal vez por algún lado una mirada muy interpretativa, ¿no? Del inconsciente, él dice, bueno, entonces no vamos por ahí. El tema no es analizarlo, sino va por otro lado, ¿no? De hecho, cuando utilizamos la expresión análisis existencial, jamás queremos decir un análisis de la existencia. O sea, ahí, por ejemplo, hay un truco, ¿no? Uno podría decir que un analista existencial es un analista, como el psicoanalista. Pero acá está diciéndonos que no estamos refiriendo a un análisis como se hace en el psicoanálisis, sino, como ya hemos definido, análisis sobre la existencia. Entonces, podemos analizar cosas de la existencia, pero no podemos analizar la existencia misma. La existencia no se analiza, la existencia se vive, la existencia se reconoce, se acompaña, y cuando hablamos de una terapia inespecífica centrado en el inconsciente espiritual, estamos hablando no de un análisis, sino de un acompañamiento, ¿no? Y no se especifica, ¿por qué? Porque estamos hablando justamente de esto, lo inenarrable, lo reflexionable, lo inefable, ¿no? La existencia misma sigue siendo un fenómeno privado e irreductible, ¿no? No reducir a palabras, no reducir a un análisis, no reducir a una interpretación teórica, sino ir acompañando el proceso, ¿no? Precisamente la cura médica de almas va por ahí, ¿no? Mientras la persona espiritual puede fundamentalmente ser tanto consciente como inconsciente, debemos decir que la persona espiritual profunda es forzosamente inconsciente. Entonces ahí nos estamos yendo más como para tomar más terreno del inconsciente y decir, bueno, somos esto, y por tanto, no, por ejemplo, meramente facultativos, o sea, con facultad, ¿no? En otras palabras, en su profundidad, en el fondo, lo espiritual es necesariamente por ser inconsciente. Lo espiritual existe por su naturaleza inconsciente. Justamente el centro del ser humano, la persona, es inconsciente en su profundidad, ¿no? La persona profunda. Dicho de otros términos, el espíritu es precisamente en su origen espíritu inconsciente. Por ilustrar lo que acabamos de decir, con un ejemplo podríamos compararlo con lo que sucede en el ojo, ¿no? De la misma manera que en el lugar de origen de la retina, o sea, en el lugar de entrada del nervio óptico, la retina tiene su punto ciego, el famoso punto ciego. Así también el espíritu, precisamente ahí donde tiene su origen, es ciego, ¿no? Ese punto donde se origina todo en el ojo, que es ciego, no deja de ser el punto de origen, ¿no? A toda autocontemplación y autorreflexión, ahí donde es enteramente primordial, totalmente él mismo, es inconsciente en sí mismo. O sea, donde uno es él mismo, ya ahí hablamos de inconsciencia. Entonces, justamente lo que Frankl trata de hacer acá también es preservar no sé si decir pureza, pero sí esa facultad
inefable del inconsciente espiritual, preservar esa parte que merece. Hay una frase de David Lloyd que dice, la idea no es, no creo bien la frase, pero va más como, por ejemplo, no es conocer los misterios de la vida, sino, ese es parafraseando, ¿no? Sino reconocer que la vida es un misterio, ¿no? Entonces, la idea no es encontrar el misterio de la vida tras investigaciones o reflexiones o análisis, sino reconocer que hay un misterio ahí, ¿no? La vida es un misterio y el ser humano también lo es, ¿no? En lo más primigenio de él, ¿no? Es inconsciente en sí mismo, ¿no? Y lo que hay que hacer es ver de qué manera se va manifestando en la vida y volverse consciente de qué manera se está manifestando en la vida su inconsciente, consciente espiritual. Lo espiritual no solo puede ser inconsciente, sino que también, por tanto, sí que también, tanto en su última instancia como en su origen, tiene que ser inconsciente, ¿no? O sea, no solamente puede ser inconsciente, sino que tiene que ser inconsciente. Entonces, profundizar en esta raíz, regresando a la metáfora del árbol, para tener unas raíces más fuertes, regresar a esto, al inconsciente espiritual, que el inconsciente es espiritual, para luego poder germinar, tener mejores frutos, siguiendo la analogía, y poder manifestar mejor, pero sin ir a este nivel, critica bastante Frankl, analítico, ¿no? Analítico racional. Y esa era la idea que queríamos compartirlas a ustedes. Bien, entonces queríamos, bueno, agradecerles por estar ahí, haber estado ahí. La próxima semana, el día jueves como hoy, iríamos a la tercera parte de estas reflexiones sobre el libro La presencia ignorada de Dios, y nos iríamos a los temas: la conciencia, el órgano de sentido, comprensión ontológica prereflexiva. Les voy a pedir que, bueno, si se dan el tiempo, por favor, de ir revisando el libro para poder compartir, tener un diálogo. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo, dejarlo en la caja de comentarios del fanpage de APAEL. Queremos agradecerle por la atención que han estado brindándonos, cada live que vamos haciendo, Gianfranco, Fadia, Roberto, muchas gracias por todo. Conmigo será hasta que toca el logo arte, ¿no? El día sábado. Muchas gracias. Gracias, está genial. Gracias, Ciro Palacios. Muchas gracias por su atención. Va a estar acá ya el video para que puedan compartirlo si lo consideran pertinente, si consideran que puede compartirse con alguien que le interese este tema, este libro. Vamos terminando este libro, a pasar a otros libros para poder conversar más profundamente, tocando cada uno de los puntos y dándole el tiempo necesario, ¿bien? Entonces, muchas gracias por su atención. Sobre este tema será hasta el jueves que viene, a la misma hora. Gracias, ¿no? A las 4. Gracias.